Recording is on.
Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradezco por estar con nosotros en esta noche reunidos y agradezcamos también al Señor porque a pesar de todo, Él nos permite también estar conectados a través de este medio. Como ustedes ya saben, ahora a través de esta plataforma nosotros nos vamos a reunir en este ministerio Heraldos de Cristo y el día de hoy va a ser nuestra primera sesión a través de Jitsi. Amén. Agradezco al Señor que nos ha dado también la facilidad para poder estar conectados ahí donde estamos cada quien en su respectivo país y oremos por los hermanos que todavía no han entrado también y esperemos de que ellos también puedan conectarse. Y antes de empezar con la lectura del día de hoy, les invito a que nos unamos en oración. Padre Dios, te damos gracias en esta noche por habernos permitido tener este tiempo, un tiempo, Señor, en el cual nosotros vamos a leer unas líneas, Señor, antes de poder, Señor, iniciar esto. Queremos entregarlo todo a ti, Padre, porque nosotros somos falibles, nosotros no somos perfectos. Sin embargo, la obra de tu Espíritu, Señor, está realizándose en nosotros y tú te perfeccionas, Señor, en nuestra debilidad. Y por ello te pedimos, Padre, de que nos ayudes a leerlo, Señor, de manera correcta y también que lo que vayamos a compartir con nuestros hermanos sea lo que tú quieres decirles. Te damos gracias porque tenemos hermanos que se están conectando de manera constante. Te damos las gracias porque también nos has permitido estar reunidos a pesar de diferentes circunstancias. Y también, Señor, te pedimos de que los hermanos que se estén conectando o estén por conectarse puedan hacerlo lo más pronto posible, Señor, y según sea tu voluntad, Padre. Gracias, Padre bendito, por tu amor y misericordia para con nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a empezar con la lectura del capítulo 2. Amén. Les recuerdo de que estamos leyendo el libro Iglesia y Familia, la Gran Comisión de Rob Ryan. Amén. El capítulo 2 nos habla acerca de todo lo importante. Recordemos que el capítulo 1 nos señalaba cuál es la batalla del siglo, ¿no? Que en todo caso es la suficiencia y la inerrancia de las escrituras. Amén. Ahora vamos a ver qué es todo lo importante. Génesis 3, versículo 1, en su primera parte dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, puntos suspensivos. Hace unos años tuve el honor de almorzar con el pastor Don Hall del Instituto Bíblico de Moody. Le pregunté cómo definiría la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Nunca olvidaré acerca de todos los asuntos importantes. Perdón. Nunca olvidaré sus palabras. En la Biblia, Dios nos ha dado todo lo que es importante acerca de todos los asuntos importantes. Nos ha dado todo lo importante sobre todo lo que importa. Si algo es importante, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber acerca de ese asunto. Si es un asunto importante, Dios ha comunicado verdades absolutas acerca de ello a todas las personas, en todos los lugares y en todos los tiempos a través de la Biblia. No estoy diciendo que la Biblia es suficiente para aprender todo acerca de todo. Es posible que necesites aprender cómo hacer un tratamiento de conducto porque has escogido ser dentista. Es posible que necesites aprender cómo reparar un lavabo porque has escogido ser plomero. Si bien Dios no nos ha dado toda la verdad acerca de todas las cosas, nos ha dado todo lo que necesitamos para saber, para servirle con fidelidad y para edificar su reino. Profundizamos sobre esta verdad retornando a nuestro texto en 2 de Timoteo 3, un pasaje clave sobre la doctrina de la suficiencia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Mira con mayor detalle el versículo 16.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Observa estas cuatro palabras poderosas. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Por enseñar, cómo pensar correctamente. Por redarguir se refiere a cómo no pensar de manera equivocada. Corregir se refiere a cómo no actuar incorrectamente e instruir en justicia es cómo actuar correctamente. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de cada uno de estos aspectos, pero no te pierdas de la exhaustividad intencional. La palabra de Dios habla tanto a nuestros pensamientos como a nuestras acciones. En la Biblia, Dios nos dice cómo pensar correctamente y confronta el pensamiento erróneo. En la Biblia, Dios nos dice cómo actuar correctamente y confronta el actuar inapropiado. ¿Puedes ver lo que Dios está diciendo aquí? Está declarando de manera muy clara que su palabra tiene algo que decir con respecto a todos los asuntos importantes del pensamiento y la vida. Todo aspecto de la vida cae bajo una de esas dos categorías. La cuesta resbaladiza. Considera estas cuatro preguntas. He formulado estas mismas preguntas a grupos cristianos en muchas ocasiones. En mis conferencias pido a las personas que levanten la mano si su respuesta es sí. Comencemos. Pregunta 1. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? En el contexto de un servicio en la iglesia o de una conferencia cristiana, casi cada persona levanta la mano inmediatamente. Pregunta 2. ¿Crees que la Biblia es veraz en todo lo que se propone decir? Nuevamente, el salón se llena de manos levantadas. Pregunta 3. ¿Estás dispuesto a someter todos tus pensamientos y opiniones sobre cualquier asunto a lo que dice? Una pausa incómoda. Algunas personas levantan la mano en alto. Aproximadamente la mitad de las personas levantan la mano parcialmente. Desafiante, ¿no? Pregunta 4. ¿Estás dispuesto a hacer lo que la Biblia dice aun si no quieres hacerlo? Después de una pausa larga, aproximadamente cuarta parte de las personas levantan la mano. Como cristianos, ¿creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Absolutamente, no hay dudas respecto a eso. Creemos que la Biblia viene de Dios. ¿Creemos que es veraz? Por supuesto. ¿Estamos dispuestos a someter nuestros pensamientos y opiniones sobre todo tema a lo que dice la Biblia? Vaya, no tan rápido. No nos emocionemos tanto. Con respecto a la última pregunta, ¿estás dispuesto a hacer lo que dice la Biblia si aún eso no quieres hacerlo? No estoy hablando sobre la desobediencia deliberada. En muchas ocasiones, para vergüenza mía, conocía lo que la palabra de Dios decía acerca de algo, pero decidí hacer las cosas a mi manera y no como Dios manda. Pequé. Tal vez tú hayas tenido la misma experiencia. Si hay algo bueno sobre la desobediencia deliberada, es que por lo menos reconocemos que la palabra de Dios es veraz y que estamos escogiendo desobedecerla. Creo que hay un número creciente de cristianos hoy en día que dicen, sé que la Biblia dice que me abstenga del sexo hasta el matrimonio, pero la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y no estoy seguro si esos estándares se aplican en el mundo de hoy. Esta persona ha tomado la decisión de que la Biblia no es una guía suficiente para cada asunto de fe y práctica y ha reemplazado las enseñanzas claras de la palabra de Dios con los valores del mundo. En la superficie de esta persona ha rechazado el plan de Dios para el sexo, pero a un nivel mucho más profundo ha rechazado la autoridad de su palabra. Hoy en día tenemos un nuevo tipo de cristiano, una persona que dice, amo a Jesús, pero no creo todo lo que dice la Biblia. En el principio. Nuestra respuesta a la palabra de Dios ha sido el asunto central desde el inicio de la historia. En Génesis 3, Dios ya había creado a Adán del polvo de la tierra y a Eva de la costilla de Adán. La perfección de Dios se reflejaba por completo en un mundo perfecto. Posteriormente, un ángel que se había rebelado contra Dios y que se convirtió en un demonio, viene a Eva. Las primeras palabras que salen de su boca arman el escenario para la misma guerra espiritual que se lleva a cabo hoy. Génesis 3:1 dice,
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Las primeras palabras son importantes. Arman el escenario para la que viene por delante. Satanás emplea su estrategia favorita para tentar a las personas a pecar, la cual es incitarles a dudar de las palabras de Dios. ¿Realmente te dijo eso Dios? Esta es la primera frase de casi toda tentación demoníaca. No confíes en la palabra de Dios. A Dios no le importa eso. Dios no ha hablado sobre ese asunto. Y si lo ha hecho, no necesitas escuchar lo que piensa. ¿Qué piensas tú? La pregunta central que enfrentamos hoy en día como iglesia es: ¿en qué autoridad, pensamientos, palabras y sabiduría nos vamos a apoyar? ¿Cómo atacó Satanás a Jesús en el desierto? Cambió y distorsionó la palabra escrita que Dios había hablado por medio de sus profetas. ¿Cómo se defendió Jesús? Levantó la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. No permitiría que el diablo distorsionara y usara incorrectamente siquiera una sola palabra de la Biblia. Jesús entendía que se trataba de una batalla por la verdad, una batalla que determinaría quién tendría el derecho de definirla y quién viviría por ella. Jesús conocía su Biblia. No solo era el autor divino, sino que como hombre también la estudiaba cuidadosamente. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras, descrita en 2 de Timoteo 3, se repite a lo largo del Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, 1 al 2 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 12:32 nos dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Proverbios 35 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En estos textos, Dios está proclamando la doctrina de la suficiencia. Su palabra no es solamente veraz, también es suficiente. Dios emite una fuerte advertencia en contra de aquellos que quiten algo a lo que Él ha dicho. Necesitamos todas sus palabras. Por otro lado, también se nos da una advertencia divina para no añadir a sus palabras. No necesitamos más revelación divina de la que ya tenemos. Nunca debemos ser tan arrogantes como para mezclar nuestra sabiduría con la de Dios. Su palabra es suficiente. Él ha declarado que es suficiente. Jesús mismo enseñó esta doctrina en el Sermón del Monte. Jesús estaba hablando acerca de las escrituras que Dios había dado hasta ese punto en la historia, el Antiguo Testamento. Mateo 5, 17 al 18 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús estaba predicando la sola escritura. Él quería asegurarse que sus oyentes entendieran que creer en el significado, creer en toda la escritura y creer en toda la escritura significaba creer en Él.
No podemos separar el creer en Jesús del creer en cada palabra de su revelación escrita. Hoy en día, algunas de las personas en las iglesias dicen que deberíamos enfocar nuestra atención en las letras rojas. En muchas Biblias, las palabras de Jesús están escritas en rojo. La mayor parte de mi vida he usado las ediciones bíblicas con letras rojas. Si bien esto nos ayuda a encontrar las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, debemos recordar que esta no fue la idea de Dios. Cuando el Espíritu Santo estaba inspirando a Juan para que escriba su evangelio, no le dijo, bueno, para el siguiente párrafo, suelta el bolígrafo negro y usa el bolígrafo rojo. Las mismas palabras de Jesús se oponen al razonamiento que adjudican mayor valor a las palabras rojas que a las demás. Si verdaderamente quisiéramos ser consistentes en escribir todas las palabras de Jesús en rojo, tendríamos que imprimir la Biblia entera en color rojo. La Biblia es la palabra divina del Dios Trino. Él es el autor de cada palabra y Jesús quería dejar muy en claro que necesitamos cada una de ellas, ni más ni menos. Muerte en las zanjas. Tal vez has escuchado la frase, hay dos maneras en las que podemos errar. La doctrina de la suficiencia de las escrituras es un camino angosto que nos permite agradar a Dios en todas las cosas, pero hay zanjas profundas en ambos lados. Estas zanjas son los desvíos del pecado y la muerte. En un lado está la zanja de la rebelión, al otro lado está la zanja del legalismo. Pienso que es más fácil ver la zanja de la rebelión. ¿Recuerdas las advertencias de Deuteronomio y de Jesús respecto a la importancia de no quitar las palabras de la Biblia? Esta es una advertencia contra la rebelión. Dios ha dicho, haz A, pero voy a hacer B. Dios ha dicho que no haga C, pero yo voy a hacer C. Podemos rebelarnos tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. Cuando deliberadamente pensamos o actuamos de manera contraria a la voluntad que Dios nos ha revelado en la Biblia, eso es rebelión. Cuando ignoramos cualquier porción de las Escrituras, hemos empezado a caer profundamente en los pozos de la rebelión. Una de las cosas más sorprendentes que he aprendido al explorar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es que Dios enfatiza más el peligro de añadir a sus palabras que en el quitar de ellas. Sea cual fuere la razón, la zanja de la rebelión me parecía la más grande e intimidante, llena de piedras filosas y lobos esperándome abajo. Por otro lado, la zanja del legalismo me parecía mala, por supuesto, pero no tan mala como la de la rebelión. ¿No es cierto? No, según Dios. En las escrituras que observamos anteriormente vimos una advertencia repetida en contra del peligro de añadir a las palabras que Dios nos ha revelado en la Biblia. Esta seria advertencia se repite nuevamente en el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuando quitamos las palabras de Dios, es rebelión. Cuando añadimos a la palabra de Dios, es legalismo. Este va a ser un tema importante en lo que nos queda por delante. Estoy convencido que muchas de las iglesias de hoy están llenas de legalismo y ni siquiera se dan cuenta. Explicando de manera sencilla, el legalismo es crear reglas humanas para una vida de santidad que no están escritas en la Biblia y juzgarte a ti mismo y a otros en base a esas reglas humanas. Una de las victorias más grandes de Satanás en la iglesia moderna ha sido su éxito en hacernos creer una falsa definición de legalismo. La definición que da el diablo sobre el legalismo es tomar la Biblia con seriedad en lo que respecta a cada tema y obedecer la Biblia en cada área. Imagina que te encuentras con un cristiano que dice, estoy tratando de obedecer la palabra de Dios en cada área de mi vida. Quiero aplicar correctamente cada principio y mandato moral para mi vida en el hogar, en la iglesia y en el trabajo. Quiero que la Biblia dirija todos mis pensamientos y todas mis acciones. Hoy en día muchos cristianos dirían que eso suena legalista. En realidad no hay ni una pizca de legalismo en el párrafo anterior. El legalismo no es desear obedecer la Biblia en todas las áreas del pensamiento y la vida. El legalismo es añadir reglas y reglamentos humanos a lo que dice la Biblia. Otro gran logro que ha tenido Satanás en esta batalla ha sido causar que la palabra legalista se convierta en uno de los peores insultos en la iglesia cristiana. Ser llamado legalista es ser rechazado, degradado y descartado. Así que mira lo astuto que es el diablo. Primero define el término legalista para que signifique cualquier persona que tome en serio la Biblia.
y después causa que esa palabra se convierta en un insulto poderoso. Perdóneme por reiterar este punto, pero no podemos proceder sin rescatar esta palabra de las garras del diablo. Un legalista no es alguien que busca obedecer y aplicar cada palabra de la Biblia a su vida. Un legalista es alguien que desobedece la Biblia añadiéndole reglas y ordenanzas humanas que afectan los pensamientos, la vida y la moralidad y que posteriormente juzga a otros y a sí mismo en base a estas reglas. Un legalista no es alguien que pone la ley divina sobre todo lo demás. Es alguien que pone la ley humana sobre cualquier otra cosa. La iglesia primitiva debía continuamente combatir los sutiles engaños del legalismo. Un espíritu de legalismo atacó a la iglesia en las áreas de doctrina, prácticas de adoración, estructura eclesiástica y metodologías de ministerio. Cuando la iglesia primitiva hacía las cosas a su manera, cuando hacían lo que era correcto en sus propios ojos, las iglesias se llenaban de conflicto y el ministerio era estorbado. Sin embargo, cuando hacían las cosas como Dios ordenaba, siguiendo los mandatos y patrones que Él les había dado en su palabra, el ministerio florecía y el mensaje del Evangelio se aceleraba. Este era el mensaje central de la advertencia de Pablo a la iglesia de Corinto. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4, del 6 al 7. Pablo está suplicando que pongan su atención completa y entera en la revelación de Dios, como una guía final y suficiente para cada área de la vida cristiana, en la iglesia, en el hogar y en el mercado. Cuando el legalismo infecta a una iglesia, los resultados son predecibles. Los líderes se vuelven orgullosos y las divisiones se incrementan. Este es el resultado inevitable cuando las decisiones de una iglesia son tomadas en base a la sabiduría, la creatividad y la innovación humana, en lugar de ser tomadas en base a la palabra que Dios ha revelado. El legalismo y la reforma. En el capítulo anterior identificamos la suficiencia de las escrituras como el meollo del asunto en la reforma protestante durante los siglos XIV y XVI. ¿En qué zanja había caído la Iglesia Católica Romana? ¿En la de la rebelión o en la del legalismo? ¿Había quitado algo de lo que Dios dijo o añadido sabiduría humana y reglamentos humanos a lo que decía la Biblia? La respuesta es que habían añadido reglas humanas a la palabra. El asunto principal era que la iglesia estaba enseñando que había requisitos adicionales más allá de lo que mencionaba la Biblia que se requerían para la salvación y para agradar a Dios. Estos reglamentos humanistas incluían la asistencia a determinadas misas, la necesidad de rezar ciertas oraciones de manera repetida y soportar el purgatorio. Las indulgencias podían ser compradas para acortar el periodo de tiempo de tu sufrimiento en ese lugar y para agilizar la llegada de tus seres queridos al cielo. Se ofrecían oraciones a los muertos y por ellos a María se la elevaba a una posición sin pecado y se decía que merecía ser adorada junto con Cristo. Estas cosas, las cuales no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras, fueron añadidas por la Iglesia con el pretexto de ser parte de lo que significaba vivir la vida cristiana en fidelidad. Por el amor que tenía a la Iglesia de Dios, hombres como Lutero y Calvino arriesgaron sus vidas para llamar a la Iglesia de vuelta a la sola Escritura. Su intención no era desvincularse, sino reformar la Iglesia únicamente por medio de la Biblia. La Reforma y los reformadores no eran para nada perfectos, como dice Francis Schaeffer. La Reforma no era una edad de oro y nuestros ojos no deberían retornar a ese tiempo como si fuera nuestro modelo perfecto. Ellos tenían pecado en sus vidas personales al igual que nosotros. Las iglesias que ellos finalmente establecieron tenían problemas, al igual que nuestras iglesias en la actualidad. Sin embargo, ellos luchaban por retornar a las prácticas de la iglesia primitiva descritas por Dios en la Biblia.
Si Dios nos ha dado una instrucción o dirección en las Escrituras, los líderes de la iglesia, de las iglesias, se encuentran moralmente obligados a animar y a llamar a la congregación a obedecerlas. Si Dios no nos ha dado una instrucción específica sobre algún tema, es porque no es necesario para la vida cristiana. Si Dios no lo ha ordenado, la iglesia no debe exigirlo. La banda protectora. Estoy tan agradecido porque Dios ha escogido revelarse a sí mismo, a su voluntad y a la verdadera historia de nuestro mundo por medio de la Biblia. Estaríamos literalmente perdidos sin ella. ¿Cómo nos mantenemos en el camino angosto, siguiendo la voluntad de Dios en cada esfera de la vida? ¿Cómo nos mantenemos bien parados para no caer en la tentación de la rebelión por un lado o en la tentación del legalismo por el otro? Dios no nos ha mandado a cruzar la cuerda floja. Es cierto que el camino es angosto, pero en ambos lados del camino hay una baranda sólida que se encuentra firmemente anclada en la roca. ¿Qué nos ha dado Dios para que no nos rebelemos contra Él? Nos ha dado su palabra suficiente. ¿Qué nos ha dado Dios para que no nos volvamos legalistas elevando nuestras palabras sobre las suyas? Nos ha dado su palabra suficiente. La baranda es la suficiencia de las Escrituras. Caminar en el sendero de la vida cristiana sin aferrarnos a esta baranda es la esencia de la necedad. He tenido muchas experiencias personales con esta necedad, como les compartiré en las páginas siguientes, y nunca quiero mirar atrás. La misión que Dios nos ha encomendado es demasiado importante. Y de esta forma, mis hermanos, hemos culminado con la lectura del capítulo 2.